nosotros está la fe y la esperanza, Señor, de lo que tú haces en medio de tu pueblo. Nos adoramos, Señor, nos alegramos, Señor, y adoramos tu santo nombre para glorificarte, Señor. Oh Dios mío, que el nombre de Jesucristo sea exaltado. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, por esta noche, por este momento. Y por mi persona, Señor, en particular, que toda palabra, Señor, sea bajo la dirección de tu Espíritu, ninguna emoción, ningún sentimiento, ninguna palabra humana, Señor, quede en el corazón de tu pueblo, sino tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te adoramos, Señor, y te agradecemos. Gracias, hermano. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a retomar desde el primer versículo para tener la idea de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo, cuál es el propósito de esta parte de su carta en la cual él va a poner en orden todo lo que él ha dispuesto desde más antes, lo que estaba hablando a los Gálatas. Bien, antes que nada, solamente retomando de la semana pasada, esta parte, este mensaje es un mensaje duro, en cierta parte ofensivo. Y decimos por qué es ofensivo, porque es la parte en que el apóstol Pablo va a mostrar realmente lo que Dios ha hecho anteriormente, lo que está haciendo y a dónde se están conduciendo ellos por la actitud que están tomando. Es más, esta epístola a los Gálatas, esta carta a los Gálatas, en todas las cartas escritas por el apóstol Pablo, es la más dura, es la que va con más intensidad, con más emoción. Hay una intensidad, hay un cambio de sentimientos, como vamos a ver más adelante, si Dios permite, cómo es que ya no está llevado por la lógica, por el orden de los acontecimientos, sino que sus sentimientos se van manifestando. Y nosotros sabemos que cuando el sentimiento de un hombre se va manifestando, la lógica y el orden muchas veces se intercalan. Y Dios permita que podamos darnos cuenta en ello. Él comienza diciendo, ciertamente. ¿Por qué comienza esa palabra ciertamente? Y pusimos la analogía, cómo es que el enemigo trata de gobernar, cómo sería el gobierno del enemigo en este mundo. Y llegamos a la conclusión que realmente sería en la forma en que habría paz, alegría, promovería el amor, la unidad, el respeto. Y dijimos que los niños podrían decir, sí, Señor, buenos días, Señor, buenas tardes, que ahora es muy difícil encontrar un niño de esa naturaleza. El orden y la educación en todos lados, pero con una gran diferencia. No se predicaría el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mundo que quisiera Satanás. Él podría, es verdad, Satanás quiere la maldad, quiere destruir, se goza en la maldad del hombre, pero el principal propósito de él no es ese. El principal propósito de él es llevar a la condenación al hombre. Y nosotros dijimos que se manifiesta eso porque ¿cuál es la forma en que cae Satanás en pecado? Cuando él quiere ser igual al Altísimo. ¿Cómo lleva al hombre al pecado? Cuando le dice a Adán y Eva que cuando coman ese fruto iban a ser como Dios. De la misma naturaleza como él pecó, hizo pecar al hombre para que el hombre vaya a la condenación. Dice la palabra de Dios que el lago de fuego está destinado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que mueren sin Cristo. El hombre fue determinado por su pecado a llegar a ese punto. Y nosotros vemos que cuando él comienza a hablar de esto, él está hablando porque el Evangelio, una ciudad, un país donde no se predica el Evangelio, un lugar, no existe nada, no hay salvación para el hombre. La única forma que el hombre puede ser salvo es por la justificación, por la fe en Cristo Jesús, por su muerte y sacrificio en la cruz, aceptando, reconociendo que Jesucristo es el Señor y Salvador. Es la única forma en que el hombre puede ser salvo. Porque de forma natural, ningún hombre, ninguna mujer puede ser salvo de ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque existe una separación, una brecha enorme entre Dios y el hombre. ¿Cuál es esa brecha? El pecado. El pecado es el que separa a Dios y el hombre. Entonces, de ninguna manera el hombre puede llegar a la salvación a menos que sea por la muerte, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en el reconocimiento y viviendo una vida de acuerdo a la palabra que Él ha designado para nosotros.
Y él va a comenzar diciendo, ciertamente en otro tiempo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Y dijimos que significaba no conocer a Dios. La única forma en que pueda vivir el hombre, que pueda reconocer el hombre, es conociendo a Dios. Es la única manera. Pero existe una gran diferencia entre conocer y saber de Dios. No hay forma en que el hombre pueda realmente conocer a Dios si no ha habido un cambio, una transformación en su vida, que es por Jesucristo el Señor. No conocer a Dios y conocer de Dios o saber de Dios, existe una gran diferencia. Y dijimos que podemos conocer, pusimos el ejemplo del ministro Abe, que conocemos, sabemos de él. Sabemos que es el primer ministro de Japón, sabemos que tiene una familia, que tiene continuamente reuniones, que sabemos que se reúne en un lugar con sus ministros de Estado, pero no nos une ninguna relación, ningún lazo afectivo con él. Sabemos de él, sabemos que él existe, sabemos que es primer ministro de Estado, pero no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque si lo conociéramos tendríamos una relación de amistad, un lazo, una conversación, solamente sabemos de él. Por eso en la palabra dice, ciertamente en otro tiempo, y antes de que entrar, no conociendo en otro tiempo, ¿cuándo era ese otro tiempo? Cuando no conocían a Cristo, no conociendo a Dios. La gran diferencia, conocer a Dios y saber de Dios. Eso marca la diferencia en el ser humano. Muchos cristianos dicen, yo conozco a Dios, pero la única forma de poder saber que el hombre y mujer que se autodenomina cristiano conoce a Dios es que vive de acuerdo a la palabra de Dios, sujeto a la palabra de Dios, cumple con las normas que Dios dispone para su vida. Conocer a Dios o saber de Dios es algo muy diferente, mis hermanos. Y ahora él va a presentar un argumento. Ciertamente en otro tiempo atrás, no conociendo a Dios. Ese conocer a Dios, ¿cómo lo habíamos determinado? Que eso podríamos conocerlo, podríamos saber más de él. Era su ignorancia. La ignorancia espiritual del ser humano, la ignorancia espiritual de no conocer a Dios, de saber de Dios. Por naturaleza, cada uno sabe que el mundo fue creado por Dios. De forma natural, sabemos de Dios, pero no lo conocemos a Dios. Sabemos que solamente por Jesucristo podemos ser salvos. Solamente por Jesucristo es la única forma que el hombre puede ser salvo. Por eso es mentira ese evangelio, la cual dice Dios te ama y tiene un propósito para ti. Ese evangelio no salva, porque el verdadero evangelio que salva es que tú eres un hombre pecador, que has muerto en tus delitos y pecados, que mereces la condenación, pero Dios envió a su Hijo para que seas perdonado y tus pecados sean quitados de en medio. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es el mensaje que pasa la mano sobre el hombro. Dios tiene un propósito, Dios te ama y Dios quiere darte las cosas que tú necesitas, que te están faltando. Ese es el propósito de Dios, ese es falso, mentira. El propósito de Dios es la salvación del hombre. ¿La salvación del hombre de dónde? De la condenación que fue destinada por el pecado de Adán. Solamente por ese evangelio que el hombre puede ser salvo. Y es ese evangelio que Pablo se está rebatiendo con firmeza, está yendo con dureza. Hemos recordado en capítulo 3, versículo donde dice Gálatas, insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Estúpido. Llegó a ese extremo, decirle Gálatas, estúpidos. ¿Cómo es que están volviendo a sus rudimentos anteriores? Es la palabra fuerte. Por eso es que decía que esta es la carta más dura escrita por el apóstol Pablo, y es uno de los mensajes más duros que se puede dar a la congregación, porque va a ir contra cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos estado en ese lugar, fuera de Cristo, fuera de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18,
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de la muerte de Cristo, para llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es solamente la única forma que nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios. Muchos podemos decir, ¿cómo es que yo, si no conozco a Dios, cuál es el problema? No tengo ningún problema. Si no conozco a Dios, sé de Dios, pero no lo conozco, hay un problema en tu vida. El problema en la vida del hombre sin Dios es un problema que se basa en un vacío existencial. El hombre, por más que quiere conseguir las cosas, muchas veces las consigue por esfuerzo, por situaciones diversas, va consiguiendo, pero siempre hay un vacío, hay un deseo, hay una falta de algo. Se llama vacío existencial. Ese vacío solamente lo puede llenar Cristo en el corazón. Solamente Cristo puede llenar eso. Solamente Cristo puede dar la vida al hombre. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y esto es terrible. Esto es terrible. Porque dice que el Señor Jesucristo vendrá en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Quizás antes dijiste, yo no me importa, no conozco a Dios, no tengo ningún problema, por ti tienes un problema. Porque el Señor Jesucristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Sabes de Dios, pero no conoces a Dios. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia es abismal. Estamos equivocados actualmente en la iglesia, en el cristianismo, de vivir un cristianismo fácil, dúctil, ligero, liviano, superficial. Eso no es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es conocer a Dios. La palabra de Dios en mi vida, la manifestación de la palabra de Dios en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir. No es otra cosa que eso. Bien, después nosotros dijimos también que realmente la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo vino, Él dio enseñanzas, Él predicó. Y si nosotros los que estamos aquí decimos, está bien, estoy escuchando el mensaje, no tengo problema, yo estoy yendo a la iglesia, tienes un problema. Tenemos un problema. Si no conocemos a Dios, tenemos un problema. Juan 12:48 nos muestra cuál es el problema. El que me rechaza, estamos sentados escuchando el mensaje y no vivimos, y no reciben mis palabras. Dice el Señor Jesucristo, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el día que estemos ante la presencia de Dios y realmente no hemos vivido una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no hemos conocido a Dios, esa palabra nos juzgará. Y el Señor dirá, escuchaste mi palabra, te dije que te arrepientas, te dije que me conozcas, te dije que me vengas. Y todos los que estarán ahí dirán, perdón, me arrepiento, dame una oportunidad, pero será tarde, porque ya la gracia habrá terminado, todo será juicio, y Dios lanzará al lago de fuego a todos los que no conocieron a Dios. La oportunidad es ahora, el tiempo de la gracia es ahora. Todos nosotros y todos los seres humanos han estado sin Cristo, han estado caminando sobre un hilo realmente pendiente, en la cual solamente Dios nos sostiene, y abajo están las llamas de fuego, por su soberanía, por su fidelidad y su amor para con la creación, para darle la salvación que lo sostiene. Pero nada le cuesta a Dios voltear el hilo de tu vida y que caigas al infierno. La palabra de Dios es clara. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Y Pablo está yendo directamente a los Gálatas, está yendo con fuerza. Ellos se han apartado del Evangelio, ellos han tomado otro Evangelio, ellos recibieron el verdadero Evangelio por Pablo, pero ellos lo desecharon. Y en el capítulo 1 sabemos que él dijo, maldito sea anatema aquel que predica otro Evangelio. Y él está poniendo las cartas, está poniendo las cosas en el orden que él quiere que se dispongan. Pero también hay algo aquí, en el versículo 1, que nos muestra otra diferencia. Realmente, primero era la ignorancia espiritual, y ahora nos va a mostrar la esclavitud espiritual del hombre sin Cristo, del hombre que se aleja del Evangelio.
Por eso dijimos al comienzo, esto es para ti, para mí, porque un tiempo estuvimos ahí. Y si los que no están, este es el tiempo que estás viviendo, esto es para ti directamente. Dice la segunda parte de Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías. Servías es la palabra que tiene relación con esclavitud. ¿A quiénes? Eras esclavo, a los que por naturaleza no son dioses. ¿De quiénes eran esclavos ellos? Ellos eran esclavos de Satanás. Ellos eran esclavos de Satanás. Ellos pensaban encontrar en esos dioses lo que creían que les faltaba. ¿Por qué dice eso? Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 4, versículo 7, así dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no es esclavo el que tiene a Cristo, pero aquellos que se están alejando del Señor, aquellos que Dios dice, tú servías a otros dioses. Después dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. La esclavitud ¿a quién? ¿A la ley? No. ¿Por qué no era la ley la esclavitud? Porque dijimos que los Gálatas, toda la región de Galacia, es una región en la cual los gentiles predominaban. Entonces el Evangelio fue predicado a los gentiles. Y es posible, dijimos que los Gálatas, porque así, Pablo, ¿por qué nos salvas tanto de la ley? Si nosotros no hacemos la ley, no seguimos la ley, ahora nos han venido con estas cosas, pero antes no estábamos. Y él le dice, ciertamente no estaban, pero están volviendo otros dioses. ¿Cómo están volviendo? En sus formas de actuar. Y él dice, yo tengo que hablarles directamente. Y por eso el pasaje de Hechos 26, 18. Estamos corriendo un poquito. Disculpen, por favor. ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Cuál es el propósito de todos los predicadores que predican la palabra de Dios? Para que abra sus ojos. Hermanos, podemos estar con los ojos físicos abiertos, pero si están cerrados los ojos espirituales, no va a haber nada. Abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y de dónde? Y de la potestad de Satanás. ¿Dónde están ellos? En la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio. 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. Dijimos que acá hay dos frentes. Dijimos que acá hay dos columnas. Acá hay dos puertas que se miran frente a frente. Los que son de Dios y el mundo entero que está bajo el maligno. Hay dos posiciones. La pregunta, ¿dónde te encuentras? En este momento, ¿dónde te encuentras? ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Realmente eres una hija de Dios? ¿Realmente? ¿Tienes conciencia verdadera? ¿O eres hijo del maligno? Porque haces las obras de Él. Piensas como Él, actúas como Él, hablas como Él. La palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y podemos pensar, ¿será que todos están poseídos por Satanás? No todos, pero la Biblia dice que hay posesión demoníaca. Y todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, está propenso a ser poseído por Satanás. No hay nada que pueda detenerlo, no hay nada que pueda proteger a ese hombre o mujer de ser poseído por Satanás. La posesión demoníaca existe, la Biblia lo enseña. También son esclavos. ¿De qué son esclavos? De las seducciones. Vamos Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Esto era lo que éramos, por la fe en Cristo, que todos estamos aquí. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecidas y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos todos nosotros. Y quizás actualmente
alguna de esas cosas todavía está vigente en nuestra vida. Pero el problema de esto, ¿saben quién sabe esto? ¿Saben quién más sabe de esta? Tu debilidad, de esta tu pecado que llevas en el corazón, de esta tu malicia. ¿Saben quién más sabe? Satanás. Y él es el que cuando estás en la lucha, no quiero hacerlo, se presenta, motiva las oportunidades en las cuales tú quieres salir, ya no, y caes, y caes, y caes. El problema de no tener una vida delante de Dios, de acuerdo a su palabra, esclaviza. Otra forma en que el hombre es esclavo en la esclavitud espiritual, Efesios 2:2. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde solamente opera ese espíritu? ¿Dónde solamente se manifiesta? En los hijos de desobediencia. ¿Cómo se manifiesta? En la corriente de este mundo. ¿Cómo está ligada? ¿Cómo está marginada? ¿Cómo está determinada la corriente de este mundo? La moda, la cultura. Dijimos que realmente la moda en cuanto a la mujer antes era realmente ético, el de cubrirse más. Ahora no, ahora muestran más. Cada vez la inmoralidad está mostrando, y cada vez la inmoralidad se está manifestando. ¿Y quién determina eso? ¿Los hombres? Sí, los hombres seducidos, inducidos por Satanás. Todas esas modas de Armani, Calvin Klein, todas las situaciones que se manifiestan son hombres homosexuales, gays, que diseñan vestidos, ropa para hombres. Un hombre ahora con un pantalón apretado, con una cinta acá atrás. ¿Cómo es posible que un varón pueda caminar de esa manera? ¿Cómo es posible que una mujer pueda caminar mostrando todas sus partes? ¿Dónde está lo que es la parte moral del hombre? Está sucediendo una degradación en toda la sociedad. En toda la sociedad manifestada por la moda. Y que el hombre y mujer se ciñen. Hombre y mujer que rechaza se le toma por anticuada. Por eso el que dice que sigue la corriente de este mundo no puede decir no. No puede realmente rechazarlo. Dice, me dirán cucufata, me dirán que soy antiguo, me dirán que soy un muchacho que no estoy a la onda, que no estoy en el lugar que debo estar. Son esclavos de la corriente de este mundo. Otra forma de esclavitud es el engaño. 2 Timoteo, la mentira. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este grupo de gente está en el engaño, está en la mentira, y Dios en su misericordia dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios, ¿de dónde viene la salvación? ¿De dónde viene el arrepentimiento? De Dios. Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? Para conocer la verdad, porque están viviendo en una mentira. Versículo 26, por favor. Y aquí está. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre que sigue la corriente del mundo, que vive de acuerdo, cree que es libre. Yo soy libre de hacer las cosas. Yo no quiero ser en ninguna situación con ninguna congregación, porque yo soy libre. No me gusta que me estén diciendo lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Y no sabe que él es un cautivo, es un esclavo. No del mundo, es del mismo Satanás. Lo tiene ligado, ahí lo tiene jalado. Ven, anda hasta donde yo quiero. Ven aquí, ahora, regresa acá. Y él se siente libre. ¿Y cuál es la diferencia con el cristiano? El cristiano es diferente porque es libre. Libre en plenitud de convicción, de pensamiento, de actitud. ¿Por qué? Porque es libre, él ya no participa en ninguna situación de pornografía, no participa en ninguna situación de borrachera, en ninguna situación que antes era esclavizado, ahora es libre para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y en esa libertad se goza. Gloria a Dios. En esa libertad vive. Gloria a Dios. Y su vida va mostrando una diferencia a la cual antes no había.
Pasamos al versículo 9. Sí, mi hermano. Más ahora. Ahí nos detenemos. ¿Más ahora de qué? Él ha venido hablando algo. De cómo estaban perdidos, esclavizados, ceguera espiritual, ignorancia espiritual, llevados por el lazo del enemigo, en la moda, en la cultura. Más el apóstol Pablo dice más ahora. Y aquí decimos más ahora, porque cuando Cristo viene al mundo, cuando Cristo entra al mundo, ¿qué es lo que hace? Primero marca una línea. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿No es verdad? La historia misma lo manifiesta. Estamos viviendo después de Cristo, antes de Cristo. La historia lo manifiesta. ¿Qué significa? Que cuando Cristo entra en la vida del ser humano, marca una historia, una división. Lo que era antes de Cristo y lo que es después de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Como antes vivías o como realmente ahora vives en Cristo? Porque si no estás viviendo en ello, no ha pasado nada en tu vida. Porque cuando Jesucristo entró, dividió el mundo, dividió la historia, dividió el tiempo. Gloria a Dios. Hizo de manifestarse en la vida del ser humano, de manifestarse en el hombre y mujer. Y Él dice, mas ahora, conociendo a Dios. Ya hemos visto que en el versículo 8 dijo que deberían conocer a Dios y vimos la diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Y Él ahora Él la está asumiendo. Mas ahora que Cristo ha entrado en tu vida, conoces a Dios. Y Él hace un acto. No, vamos a detenernos acá. O más bien, siendo conocidos por Dios. El apóstol Pablo dice, habiendo conocido a Dios, y Él hace un acto. No, mejor. Siendo conocido por Dios. ¿Por qué razón? Porque la salvación de quién viene, es de Dios. Realmente el arrepentimiento de quién viene, es de Dios. La gracia de quién viene, es de Dios. Todo proviene de Dios, siendo conocidos por Dios. Porque si tú conoces a Dios ahora es porque primero fuiste conocido por Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si ahora conoces a Dios es porque antes Dios te conoció, Dios te eligió, Dios te llamó con un propósito, a ser santos en su vida, a cuidarte y a mantenerte, a llegar a la salvación hasta el día que Él ha señalado, como dice la carta del apóstol Pedro. Y ahora dice más bien siendo conocidos por Dios. Y si alguno piensa en esta noche, yo cuando acepté a Cristo, yo ya lo venía buscando hace mucho tiempo. Es que Dios ya te estaba llamando hace tiempo. Hay un pasaje, hermanos, que nos muestra realmente. Juan 14:6, todos lo conocemos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos conocemos ese pasaje, ¿no es verdad, hermanos? Perfecto, ¿te nuestra memoria? Bien. Por favor, hermano. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día posterior. ¿Hay una contradicción en los pasajes? Conocen el pasaje de Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Juan 14:6. Pero Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué está enseñando ahí mis hermanos? Que es el Padre quien salva, es el Padre quien llama, es el Padre que envía a Cristo. Por eso Jesucristo dice, nadie puede venir a mí. El que quiere venir al Padre tiene que venir por Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él en el 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Él pone un alto. Si el Padre que me envió no le trajere. La verdad más grande y absoluta, que la salvación viene de Dios. La salvación, el hombre no participa en nada. La salvación viene de Dios, mis hermanos. Pero más aún, si esa salvación viene de Dios, tiene que haber una manifestación en nuestra vida.
si realmente Dios me ha salvado, si realmente Dios me ha llamado, si realmente Dios me ha puesto, debe haber una manifestación de esa vida victoriosa en mi vida. ¿Y cuál es esa